Ante el mundo se proclaman los derechos de soberanía argentina en la Antártida. A medida que se avanza hacia la zona austral, el rigor de la temperatura va en aumento. Los embajadores de la Antártida son los cielos. Una patriótica labor científica. A mí en la Antártida me trajeron las macroalgas. En el 2010 conocí a quien es mi directora ahora, Liliana Cuartino, y me invitó a ser parte del grupo y, bueno, por supuesto dije que sí. El grupo Macroalgas trabaja en Caleta Potter desde hace más de 30 años y hoy estamos llevando adelante un proyecto de investigación estudiando la diversidad de macroalgas actual para hacer una comparación con datos históricos de hace más de 25 años. Para realizar nuestros muestreos contamos con la participación y la ayuda de los buzos de las Fuerzas Armadas. Se coordina con el jefe de buzos cuáles van a ser las actividades y los muestreos. Las navegaciones se dividen en dos, tanto navegaciones largas y navegaciones cortas. Las navegaciones cortas le llamamos a todos los trabajos que realizamos con el personal científico en la zona de la Caleta Potter. Las navegaciones largas son las que demandan mayor distancia, donde nos dirigimos con el personal de científicos a trabajar en diferentes puntos que son lejanos a la base. Se prepara la embarcación, se baja la embarcación mediante un malacate que posee la sección. Arrimamos el bote hacia la costa, donde el personal de científicos hace la carga de los elementos con los que se va a trabajar durante la navegación. Ya todo listo, salimos al sitio de muestreo. ¡Fondo! ¡Fondo! Y llegamos al lugar, los buzos se equipan y bajan. Siempre el buceo lo realizamos en pareja, somos 4 buzos. Los 2 buzos restantes van a colaborar con el equipado. Este es mi equipo de buceo, que consta de un botellón de aire comprimido, un chaleco compensador que va a sostener ese botellón de aire y a compensar mi flotabilidad para que sea algo neutro y yo pueda dominar si quiero descender o ascender en el agua. Mis octopus, mis reguladores, que nos va a dar aire a nuestro traje a diferentes profundidades. El manómetro, donde me va a marcar la cantidad de aire que yo tengo dentro del botellón de aire comprimido, la profundidad y una brújula para orientarme en el trabajo debajo del agua. Agua. Buen buceo. El primer día que ingresé al agua no sabía si realmente me estaba mojando el traje, me estaba entrando agua por el traje, sentía bastante frío, igualmente lo disfruté, fue un buceo de 25 minutos. Después con el tiempo fui asimilando ese frío y bueno, ese día
sinceramente no me había mojado, simplemente era el frío del agua. Las algas viajan hasta el laboratorio en tanques con agua para luego ser procesadas. Una vez en el laboratorio, se identifican las algas y se separan por especies, se secan cuidadosamente y se pesan para obtener cuál es el peso húmedo de cada una. Luego se ponen en estufa a 60 grados durante 48 horas para obtener el peso seco. Con ambos datos se calcula y se estima cuánto es el carbono que fijan las macroalgas y su participación en el carbono azul. Este lugar es maravilloso, tiene un encanto que cada rinconcito, con cada clima, con sol, con lluvia, con nieve, no deja de maravillarte. Siempre anhelé llegar a este lugar. Nunca dejo de sorprenderme. Cada día el buceo es diferente y los paisajes que tenemos acá se descubren día a día. Mira, qué bueno. Al equipo de trabajo tuvo que recompensar.